El balance de esta jornada de trabajo es muy positivo. Desde el 21 de abril, cuando se materializó esta tragedia, hemos estado el Gobierno Nacional trabajando muy de la mano de la Alcaldía, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Vivienda, estructurando una solución concreta y una respuesta que no se quede en promesas, en vacío y que le dé tranquilidad a la comunidad. Lo primero que yo quiero mencionar es que las intervenciones del gobierno están regidas por el Registro Único de Damnificados. Ese RUT que se constituyó justo después de la tragedia es el que en cierta medida nos marca las intervenciones que vamos a hacer. Y de ese registro tenemos 70 familias para intervenir. Y estas 70 familias, el mismo RUT las clasifica en 3 tipologías, en 3 grupos. Hay un primer grupo que corresponde a 5 familias. Son familias que lo han perdido todo con la tragedia. Son familias que necesitan una solución de vivienda con urgencia. Hay un segundo grupo que son 23 familias más. Esas son familias que tuvieron afectación estructural sobre su vivienda, que la vivienda no quedó plenamente demolida, pero que hoy tienen un subsidio de arrendamiento porque no pueden vivir ahí. Ese es un segundo grupo que necesita una solución. Y hay un tercero que es del orden de 42, 43 familias que necesitan una reubicación en el mediano plazo, para lo cual nos hemos puesto una meta del 2022. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el primer grupo de familias? Al primer grupo de familias, las 5, les ofrecimos una carta cheque del gobierno por un valor de 57 millones de pesos, o en su defecto, que esperaran la construcción de un proyecto aquí en Rosas Cauca que se desarrollaría en 18 meses para una vivienda gratuita en el municipio. La idea es que puedan escoger si la carta cheque, que se puede ejecutar en cualquier parte del país, les sirve más, o si tienen cómo esperar con un subsidio de arrendamiento a que llegue esta nueva vivienda. Las 5 familias, los 5 damnificados, las 5 víctimas, comparten un elemento común, y es ¿cuál? Todos entienden su ciclo en Rosas Cauca cerrado. Han perdido a sus familiares, quieren recomenzar y es muy probable, al final la decisión depende de ellos, que en los próximos 15 días se decanten por la opción de la carta cheque, caso en el cual el acompañamiento del ministerio estaría en asesorarlos para ayudarles a conseguir los mejores precios para que puedan maximizar el uso de esos recursos y se conviertan al final del día en una vivienda propia. Son recursos de destinación específica que complementan los recursos, por ejemplo, del ADRES y que darían para la compra de una vivienda de interés prioritario en el departamento del Cauca. Para las segundas familias, las 23, queremos construir un proyecto que lo haremos en un lote de la SAE. El único lote con el que contamos hoy en todo el municipio es un lote público, un predio fiscal que la nación va a ceder de manera gratuita para los beneficiarios. En este predio quedaba antes un edificio que hoy está vacío, edificio que se va a demoler, y allí construiremos viviendas. Y dependiendo de si logramos comprar el lote contiguo, tendremos intervenciones de 5 o de 3 metros de altura para que allí se puedan construir o las 23 o, si logramos el predio del lado, hasta 50 viviendas de interés social. Esto nos permitiría atender a la segunda tipología de población de aquí a 18 meses con una vivienda gratuita que construye la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que financia el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el gobierno del presidente Iván Duque. Finalmente, para las otras 40 que no han tenido ningún tipo de afectación, pero siguen estando en condición de riesgo, la idea es que vayamos teniendo un plan paulatino de reubicación en el tiempo, que depende de los estudios que también nos va a entregar el Servicio Geológico de cuál es la verdadera vulnerabilidad de estas familias. Y para ello tendremos de aquí al 2022, esa es una intervención de mediano plazo. Nuestra meta es que podamos ubicar la mayor cantidad de gente en Rosas, lo cual nos va a demandar conseguir más y más y más predios urbanos, y para eso un imperativo es la actualización del plan de ordenamiento territorial. Casi todos los predios disponibles son rurales, entonces es muy importante que en la medida en que el EOT se vaya actualizando podamos vincular cada vez mucha más terreno para no solamente darle una solución a estas familias que vamos a reubicar, sino para permitir un crecimiento mucho más ordenado de la ciudad en términos de oferta de vivienda.